Bueno, vamos a continuar con pectoral. Dijimos que el pectoral, ¿verdad? En el pectoral está representada la nación más importante para Dios, que en el antiguo pacto fue Israel, constituida por 12 tribus, y que cada tribu estaba representada sobre el pectoral por una piedra preciosa. Tenemos a la sárdica, que representa, ¿verdad?, la tribu de Rubén, al topacio, que representa a la tribu de Simeón, al carbunclo, que representa a la tribu de Leví. Tenemos la esmeralda, que representa a la tribu de Judá, al zafiro, que representa a la tribu de Dan, al diamante, que representa a la tribu de Neftalí, al jacinto, que representa a la tribu de Gad, ágata, que representa a la tribu de Aser, amatista, que representa a la tribu de Isaacar, belberilo, que representa a la tribu de Zabulón, el ónice, que representa a la tribu de José, el jaspe, que representa a la tribu de Benjamín. Dijimos que en un resumen, ¿verdad? La sárdica viene a representar esa piedra de la redención, viene a representar la piedra de la primogenitura, viene a representar, ¿verdad?, ese juicio sobre el pecado, y está asociada al jaspe, ¿verdad?, en el aspecto del que está sentado en el trono, de acuerdo a Apocalipsis 4:3. La sárdica está asociada también al constructor del nombre, a cimiento, a fundamento, a piedra, a la cabeza del ángulo. Y entonces aquí importante es que todo el pectoral está relacionado con fuego por el proceso que experimentan las piedras para convertirse en piedras preciosas. Entonces nosotros vemos que en el pectoral hay fuego para que pueda realmente manifestarse lo que es la gloria de Dios. Dijimos que el Urim y el Tumim es una sombra profética del Espíritu Santo, y vemos que el Espíritu Santo también tiene una simbología de fuego, y entonces el Espíritu Santo en este fuego nos va transformando como piedras comunes a piedras preciosas en un proceso. Dijimos que ya dijimos que Simeón es oír inteligentemente, es atender, entender, es discernir. El carbunclo, ¿verdad?, viene a ser la espada resplandeciente, es estar sujetado a la espada y utilizar realmente la espada, que es la palabra, ¿verdad?, en contra del enemigo, no en contra del hermano. Si nosotros nos sujetamos a la palabra, vamos a ser como esa espada resplandeciente. Entonces aquí también está implicando que hay fuego, pero es por el Espíritu Santo. Entonces continuaríamos ahí con la esmeralda, que corresponde a Judá, y entonces Judá del hebreo 3063 quiere decir celebrado. Entonces esto implica, ¿verdad?, que se festeja mucho. Quiere decir también aquí reverencia, quiere decir adorar, quiere decir manos extendidas, lo cual está implicando de alabanza, quiere decir exaltar y quiere decir glorificar. Nosotros vemos ahí en Génesis 49 del 8 al 12 cómo es la bendición a Judá. Dice que te alabarán tus hermanos, la mano en la cerviz de sus enemigos le profetiza victoria en la lucha. Entonces, nuevamente, la bendición no implica una vida sin luchas, no implica una vida sin conflictos, pero lo que se está profetizando es que a pesar de las circunstancias va a haber victoria, ¿sí?, de parte del Señor, siempre y cuando se alineara esta tribu a Dios, ¿verdad? Entonces vemos que aquí, en el caso de Judá, tomó el liderazgo de los 12 tribus, por cuanto Rubén, Simeón y Leví perdieron sus glorias. Entonces Judá tomó el liderazgo, ¿sí? Y fue totalmente lo que pasaron en el desierto. Judá fue a la vanguardia, fue al frente para conquistar la tierra prometida, ¿sí? Entonces, dice cachorro de león Judá. Esta tribu es comparada realmente con el león, pero aquí es como un símbolo de nobleza, el león como un rey dentro del reino animal, es el rey. Y aquí está implicando que es un león satisfecho,
está satisfecho porque en él radica el poder, ¿sí? Entonces, la tribu de Judá era la tribu de la cual vendría el Mesías, y entonces, ¿verdad? Está hablando, ¿verdad? Que no sería quitado el cetro. El cetro viene a ser un instrumento de autoridad real. El cetro viene a ser un instrumento, ¿verdad? En manos del gobernante. Y este cetro es para golpear al enemigo. Entonces nosotros vemos que el Mesías, Jesucristo, el Cristo, viene de la tribu de Judá. Entonces vemos que el cetro como símbolo de autoridad en las manos del gobernante de la tribu de Judá se cumplió en David, ya que toda la familia de David quedó unida, quedó vinculada a la corona. Y entonces de esta tribu de Judá viene el Mesías, y nosotros somos de la tribu de Judá. Y entonces nosotros, mis hermanos, tenemos el poder por cuanto Jesucristo golpeó al enemigo, golpeó a Satanás y lo venció. Entonces nosotros, hermano, somos de la tribu de Judá. Amén. Bueno, también aquí tiene que ver, ¿verdad? Viene a ser esa sombra profética de la línea de donde se levantarían la descendencia de Judá, porque de ahí viene el Mesías. Entonces, toda la autoridad real viene y pertenece a la tribu de Judá. La tribu de Judá siempre va a tener legislador, y eso lo podemos ver, ¿verdad? En Isaías 33:22. Aquí está también hablando de que lo que iba a enfrentar el Mesías para poder establecer el reino de Dios. Salmo 2, 110. Entonces, la tribu de Judá está asociada totalmente, ¿verdad? Con adoración, con alabanza, con reverencia, con legislación. Pero aquí es importante, ¿verdad? Que nosotros sepamos que por cuanto hay legislación, quiere decir que hay reino y gobierno. Entonces, el legislador es el que establece leyes, pero el legislador también cumplió las leyes. Entonces, aquí vemos que hay el poder legislativo de una nación, ¿sí? Entonces, aquí vemos que el único que dio realmente adoración a Dios como Dios es digno fue Jesucristo, porque Jesucristo lo amó en todo. Adoración es realmente amar en extremo. Adoración es amar en extremo y viene a ser ese de tal manera, ¿sí? Entonces, amar en extremo implica amar con todo el corazón, implica amar con toda el alma, implica amar con toda la mente. Eso es adorar. Nosotros podemos ver ahí, ¿verdad? Mateo 22, 37 al 39, Marcos 12, 30, Deuteronomio 6, 5, ¿sí? Y vemos que esa legislación, ¿verdad? Pues es de fuego, porque es establecer leyes de acuerdo a Deuteronomio 33, 2. Nos está hablando de la ley de fuego, ¿sí? Entonces, aquí la adoración viene a ser amar en extremo, y esto es lo que realmente el Señor deja, ¿verdad? Que como primer mandamiento, ¿sí? Y el segundo, ¿verdad? Es amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿sí? Bueno, entonces después tenemos Adán. Adán le corresponde el zafiro. Y entonces vemos que Dan tiene que ver, de acuerdo a Hebreos 1835, con juez. Tiene que ver, de acuerdo a 1777, o sea, 1835 es Dan, nos mandan 1777 que es Din, y que es gobernar, que es juzgar. Entonces, aquí nosotros vemos, ¿verdad?, que la tribu de Dan es la tribu, ¿verdad?, que fue iniciadora de la idolatría. Si nosotros leemos todo Jueces 17 y 18, vamos a ver cómo la tribu de Dan es la tribu que se inclina a la idolatría. Y por eso se fue omitida de la lista de tribus que se señala en Apocalipsis 7 del 5 al 8.
Aquí vemos que entonces las características del nombre de Dan es que iba a gobernar como juez, iba a juzgar con la profundidad de los justos juicios de Dios. Pero nosotros vemos que entonces aquí, si esta tribu cambió la fe, que es de naturaleza divina, la fe, que es justicia, por una fe idolátrica, era una tribu que no iba a poder juzgar conforme a la profundidad de los justos juicios de Dios. ¿Sí? Entonces, esta tribu también perdió su gloria. ¿Sí? No llegó a brillar como el zafiro. Entonces, aquí nosotros vemos quien realmente cumplió esto fue Jesucristo. Él es Melquisedec y nos dice que Melquisedec es rey de justicia, indica que es reinar, que es ascender al trono, que es nombrar a realeza, investidura, investir, implica reino, implica rey. Dice el derecho legal, moral, dice que es equidad, lo cual nos está hablando de justicia. Nos habla de prosperidad, nos habla de rectitud, nos habla también aquí de absolver, hacer justicia, de justificar, de purificar. Entonces todo esto es Melquisedec. Entonces vemos que solamente Jesucristo fue que cumplió con esta gloria y que realmente la tribu de Judá no cumplió con esta gloria. Entonces, los danitas abandonaron la naturaleza de la fe en Dios, que es justicia, y adoptaron la fe idolátrica, que por supuesto es injusticia y es corrupción. Entonces, esa gloria le pertenece a Cristo. Y así conforme vamos avanzando, vemos que las tribus pierden su gloria, ¿verdad? Pero que era lo profético de las glorias que iba a ganar Jesucristo para que ahora estas glorias fueran nuestras. Después sigue la tribu de Neftalí, que viene a ser, ¿verdad? Aquí del hebreo 5321, que es mi lucha, y nos manda a 6617, patal, que quiere decir ser moralmente tortoso. Entonces nosotros vemos que el hombre en Cristo no debe de dejarse influenciar por cosas del mundo, por cosas de la carne, por terceras personas, porque entonces esa influencia puede cambiar tu propósito, puede cambiar tu camino, puede cambiar tu destino, ¿sí? Entonces, antes de cambiarlo vas a entrar en una lucha. Este era realmente algo que se presentaba en esta tribu y lo que Dios quería hacer en esta tribu, ¿verdad? Es establecer una mente de diamante, ¿sí? Eh, Quiere decir, ¿verdad? Que en mi lucha confronta muchas luchas en su interior. Entonces, realmente la lucha está en el interior, realmente la lucha está en la mente. Y es en la mente, ¿verdad? En esa lucha que presentó Eva que el enemigo la venció, ¿sí? Entonces, todas las personas creyentes o incrédulas tenemos circunstancias, ¿verdad?, que nos llevan a una lucha interior. Y generalmente nos presentamos al trabajo, en el hogar, a donde quiera que estemos con esa lucha, ¿sí? Pero lo que Dios quiere hacer en el creyente es que esta lucha, ¿verdad?, tú tengas victoria y para eso se requiere tener la mente de diamante, se requiere tener la mente de Cristo, ¿sí? Entonces, eso es en el caso de Neftalí, que aunque él presentara una lucha, él tenía que mirar, ¿verdad?, al Todopoderoso, ¿verdad?, para que el Señor le diera la victoria, ¿sí? Entonces, una cosa importante es que la victoria no se tiene sin lucha. Nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de la tierra prometida, para que la tomaran tuvo que haber lucha. Y entonces el Señor les da la victoria. Entonces, cuando nosotros tenemos una lucha
tenemos que clamar al Espíritu Santo. Nosotros antes de Cristo vivíamos en la carne, de una forma u otra, pero vivíamos en la carne y quizá no teníamos conflicto en el sentido, ¿verdad?, de que tú así eras, yo así era, ¿verdad? Y así soy. Pero cuando venimos a Cristo, ¿verdad? Como el Espíritu Santo se establece en nuestro espíritu, ese es el nuevo hombre. Pero la vieja naturaleza que viene a ser el alma y el cuerpo, viene a ser ese viejo hombre que quiere seguir viviendo. Y entonces ya es una lucha. Nos lo dice en Gálatas 5, 16, 17. Entonces, yo considero que esto ya es un avance en el creyente. Porque entonces aquí, para que tú puedas avanzar, tienes que clamar al Espíritu Santo. Que para que el Espíritu Santo te ayude, tienes que adorar, tienes que traer a tu mente los versículos que estés tú memorizando. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre te va a meter en una lucha de un pasado infructuoso, de lo que te dijeron, de lo que te ataron, de lo que te humillaron, de lo que pasaste, ¿verdad? El enemigo siempre va a querer que vivas ahí porque todo esto va a constituir un freno en tu caminar en Cristo. Entonces, ya en Cristo, sabes que está el Espíritu Santo y que tienes que clamar para que el Espíritu Santo te dé la estrategia. Esta lucha la presentó Pablo, nos lo dice ahí en Romanos 7, porque no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Entonces yo quiero llegar a mi casa y no enojarme, pero llego y me enojo, ¿sí? Entonces yo sé que si en mí hay una área de enojo, tengo que clamar al Espíritu Santo para que me dé la victoria. Ahora, fíjate bien, importante es esto. Generalmente cuando no estábamos en Cristo, ¿verdad? Controlabas pues con el enojo, con el mal carácter, ¿verdad? Ya entrando en Cristo, ¿verdad? Pues alguna gente todavía lo hace. Entonces lo que pasa es que cuando sale la gritería, el enojo, la disputa, la contienda, hace estragos al exterior. Entonces no hay testimonio. Pero no es que lo hagas al exterior, pero tampoco, perdona la palabra, pero así lo voy a decir, tampoco es que te lo tragues, porque entonces el estrago va a ser a tu interior. Va a golpetear tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, tu voluntad. Y va a alcanzar tus órganos. Entonces, no es que tu enojo lo viertas al exterior, pero tampoco es que lo viertas al interior, porque está golpeteando todo tu alma, está golpeteando tus órganos. Entonces, no es aguantarse, porque entonces te conviertes en una bomba de tiempo. Entonces, aquí precisamente tenemos al Espíritu Santo para que clamemos al Espíritu Santo. Decir, yo no puedo, alértame, apercíbeme, ¿sí? Y esto nuevamente vimos que para hacer una piedra preciosa es un proceso y a veces en ese proceso hay fuego, ¿sí? Entonces, este proceso tiene que ser dado por el Espíritu Santo. La ayuda tiene que venir por el Espíritu Santo, pero yo tengo que creer y yo tengo que clamar y yo tengo que haberme cansado de mi gritería, de mi enojo, ¿sí? Porque de lo contrario el Espíritu Santo no va a hacer absolutamente nada. Yo tengo que clamar. Pablo fue testigo de esto, porque no hago lo que quiero, sino lo que no quiero hago. Oh, miserable de mí, dice. Entonces, cuando entras en una lucha, yo digo, ya vas avanzando. Punto número 1, porque ya la distinguiste. Pero entonces ahora lo siguiente es que clamemos al Espíritu Santo, que clames al Espíritu Santo y todo eso que traes no lo saques hacia el exterior, ¿verdad? Con tu familia, tampoco al interior, porque entonces el dañado o la dañada eres tú. Se va a golpetear todos tus pensamientos, sentimientos, emociones y voluntad y posteriormente, ¿verdad? Esto va a alcanzar a tus órganos y es cuando va a venir enfermedad. Porque si tú te aguantas, si tú te comes todo eso, si tú te lo tragas, ¿verdad? ¿Sabes qué va a sanidad? Resentimiento, amargura, rebelión, quizá aborrecimiento, quizá odio, y todo esto va a constituir derechos legales para el enemigo. Entonces, aquí, hermano, esta lucha tiene que ser dada la victoria por Cristo Jesús.
tiene que ser dada la victoria por el Espíritu Santo. Y por eso, en este proceso en el cual estamos todos, lo que quiere establecer el Señor, ¿verdad? Por el Espíritu Santo es que tengamos mente de diamante. Y que si hoy te dijeron y que si hoy te insultaron porque te conocieron tu vida pasada, ¿sabes qué? La mente de diamante, ¿verdad? No va a permitir que eso ejerza una influencia negativa sobre tu vida. ¿Por qué? Porque el diamante, ¿verdad? Tiene ciertas características de resistencia. Entonces el diamante va a ser tu vida transparente, tu vida que brille, ¿verdad? Pero va a dar una resistencia en tus pensamientos, sentimientos, emociones y voluntad para que todo aquello que está llegando del exterior a tu vida no entre. Eso es lo que el Señor quiere, ¿sí? Entonces, tenemos que aspirar y entender que el Señor quiere formar en nosotros la mente de diamante, ¿sí? Entonces, en todo esto, ¿verdad? El enemigo está presto, ¿sí? Entonces, y si tú permites que todo esto entre a tu vida, eso es lo que te va a desviar. Eso es lo que te va a apartar. ¿Cuánta gente no se va de la iglesia, verdad? Porque escuchó que dijeron de él o de ella, porque lo vieron mal, ¿sí? Eso es como opera el enemigo. Entonces, aquí, hermano, el Señor lo que quería, que esta tribu de Neftalí tuviera la mente de diamante. ¿Por qué? Porque era una tribu que enfrentaba luchas internas, ¿sí? Entonces, una tribu, ¿sí? Oye, si vemos, ¿verdad? A alguien que tiene luchas frecuentes y tú ves, ¿verdad? Y preguntas, ¿y cómo tu mamá? ¿Y cómo tu papá? ¿Y cómo tu abuelo? ¿Y cómo tu abuela? O sea, es algo que viene a veces generacionalmente. ¿Cómo no una tribu iba a tener esas luchas? La tribu de Neftalí. Pero la victoria está dada en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la mente de diamante se cumplió en Jesucristo, ya que fue tentado por Satanás. Satanás quiso ejercer influencia mostrándole los reinos de este mundo, Mateo 4:8, apelando a su alma y a sus sentidos. Todo esto te daré si postrado me adorareis. ¿Sí? Entonces, Jesús fue tentado, Jesús fue influenciado en el sentido, ¿verdad? Que él no estuvo exento de ser influenciado, pero ¿sabes qué? Tenía la mente de diamante. Y él no permitió que las influencias externas, que las influencias ajenas a su padre entraran a él. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No permitir que las influencias ajenas, que las influencias que no son de Dios, que no son de Cristo, que no son del Espíritu Santo, no podemos permitir que entren a nosotros porque te van a desviar y van a mermar tu fe, ¿sí? Entonces, vemos también ahí como el caso de Pedro cuando empezó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Jesucristo no se dejó influenciar por las palabras de Pedro, no se dejó influenciar ni en sus sentidos, ni en su alma, ni en su espíritu. ¿Qué le dijo, verdad? Apártate de mí, Satanás. Entonces, aquí es donde nosotros, ¿verdad? Tenemos que estar atentos. No podemos permitir que nuestras emociones nos dominen. Nosotros tenemos que aprender a tener dominio sobre nuestras emociones porque es lo que está a flor de piel en la gente. Pero por el Espíritu Santo tenemos que aprender a controlar las emociones. Entonces, esta victoria la tiene Jesucristo, la ganó Jesucristo, ¿sí? Nosotros tenemos ahí después Gad, ¿sí? Que le corresponde el jacinto. Entonces a Neftalí le corresponde el diamante, a Gad le corresponde el jacinto, ¿sí? Y Gad viene a ser del hebreo 1410, que es Gad. Dice que es un hijo de Jacob. Nos manda 1464, que es Gud, G-U-D, que es la raíz primaria, que es arremolinar, sobre. Dice atacar, acometer. Nos manda ahí a 1413 Gadad, que nos dice acuchillar, presionando hacia adentro. Entonces, aquí la bendición, de acuerdo a Génesis 49:19, Agad es ejército los acometerá,
pero al final la bendición va a ser la victoria. Entonces aquí la tribu de Gad fue una tribu guerrera, ¿sí? Y fue levantada como hombres de guerra. Esta tribu se localizó al este del Jordán y vemos que del oriente, ¿verdad? De toda el área de Babilonia, Mesopotamia y todos esos pueblos, ¿verdad? Venían reyes del oriente a enfrentar, ¿verdad? A todo lo que estaba ah, en el Jordán y atravesando el Jordán. Vemos que, por ejemplo, Abraham enfrentó 4 reyes que vinieron del oriente, del cual Dios le dio la victoria. Entonces, esta tribu de Dan, perdón, de Gad, es una tribu guerrera que quedó al este, al oriente del Jordán, y entonces fue así como él aprendió la guerra. ¿Dónde aprendemos la guerra? En la batalla. Fíjate bien, Dios es un Dios práctico. Tú me puedes decir que es el amor, tú me puedes decir que Dios es amor, tú me puedes decir que es el perdón y podemos dar una clase de perdón, de arrepentimiento. Pero entonces dice Dios, sí, ok, ahora vamos a la práctica. Y vienen circunstancias para ver si es cierto que quieres perdonar, y vienen circunstancias para ver si es cierto que te quieres arrepentir, y vienen circunstancias para ver si es cierto que quieres amar. Entonces Dios es práctico, ¿sí? Entonces ya no podemos hablar solamente, ¿verdad? Por un conocimiento. Tiene que ser por experiencia. Y entonces esta tribu es una tribu guerrera porque Dios la pone al este del Jordán. Y es ahí donde todos estos hombres se hacen hombres de guerra. Tuvieron que enfrentar a reyes del oriente, tuvieron que enfrentar, ¿verdad? Ahí pelear con amonitas, ¿verdad? Con moabitas, etcétera, ¿verdad? Pero en todo esto le está profetizando la victoria, ¿sí? Entonces, en el antiguo pacto vemos que la lucha fue física, pero ahora, ¿verdad? La lucha, la guerra es espiritual. No es contra el hermano, no es contra la hermana, ¿verdad? No es contra carne ni sangre, sino es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿sí? Entonces, imagínate, si hay una lucha moral en tu alma, te va a impedir esto atacar al enemigo. Te va a impedir esto arremeter en contra del enemigo, ¿sí? Entonces, esto te va a hacer solamente como una nave mercante cargada de pensamientos, sentimientos, emociones, ¿verdad? Encontrados, en lucha, en un conflicto interno, ¿verdad? Y eso es lo que vas a usar, o sea, es pregunta, ¿esto es lo que vas a usar como tus armas de guerra? No puedes. No hay solvencia, no hay autoridad, ¿verdad? Con lo cual puedas enfrentar al enemigo. Por eso, entonces, aquí está primero, ¿verdad? Neftalí, que es diamante, el que se tenga la mente de diamante, ¿verdad? Para entonces ser un hombre de guerra en contra del enemigo, ¿sí? Entonces tú no puedes atacar al enemigo, tú no puedes pelear, no puedes hacer guerra cuando tú tienes un conflicto interno, cuando tú eres dominado por tus emociones, cuando eres dominado por tu carácter, cuando eres dominado por la murmuración, cuando eres dominado por la división, ¿sí? Entonces quiere decir que hay una fuerte influencia externa sobre tu vida que te frena, que te genera conflicto porque no hay mente de diamante. Entonces, ¿cómo vas a ser un hombre de guerra? ¿Cómo vas a ser aquí, verdad, un Jacinto? Sí. Entonces, Jacinto, ¿verdad? Es precisamente, le corresponde a Gad. Ujú. Entonces, quiere decir que si con todos estos conflictos, ¿verdad? Te arremolinas y te arremolinas con otras naves mercantes, ¿verdad? En las mismas condiciones y dices, vamos a la guerra, no vas a arremeter en contra del enemigo, vas a arremeter en contra del hermano, en contra de la autoridad, en contra de algo en lo natural, pero no vas a arremeter contra el enemigo. Más bien, hermano, el enemigo va a arremeter contra ti. ¿Por qué? Porque todo eso va a generar derechos legales. Todo eso son derechos legales por los cuales el enemigo puede arremeter en contra de tu vida. Entonces, no es nada más decir voy a la guerra.
¿Cuál es tu condición? Tanto en tu alma, en tu mente, ¿verdad? Como la capacitación que tienes por el Espíritu Santo para entonces sí, ¿verdad? Ir a la guerra. Entonces, quiere decir que nosotros primero tenemos que aprender a amar, a perdonar, a arrepentirnos, ¿verdad? Para poder ir a la guerra. O sea, mínimo, básico es eso, ¿sí? La vida del creyente tiene que ser perdón y arrepentimiento, ¿sí? Eh, entonces, tenemos que buscar, ¿verdad? En esta lucha interior a Dios, ¿verdad? Para que entonces nosotros podamos ser, como ese Jacinto, ¿verdad? Podamos ser, ¿verdad? Hombres de guerra, ¿sí? Entonces, la victoria tiene que estar dada primero en nuestra vida, ¿sí? Entonces, aquí, ¿verdad? Vemos que, pues es algo que se da mucho en congregaciones, mis hermanos. La gente se arremolina, pero por lo que traen en su interior, por su resentimiento, por su amargura, por su rebelión, por la inconformidad. Esto es por lo que se arremolina. Pero ¿sabes qué es lo que está pasando? Que alrededor de todo esto se están arremolinando demonios. Y esto te va a llevar al chisme, a la división, al resentimiento. Y esto va a traer, hermano, en las iglesias, división. Esto va a traer, ¿verdad? Que mucha gente, ¿verdad? En ese conflicto ya grupal, ¿verdad? Mucha gente se vaya. Entonces, hermano, esto solamente era la sombra profética, pero esto está ganado en Cristo Jesús. Por eso estamos hablando que tenemos que ir al Espíritu Santo, para que nosotros, ¿verdad? Le entreguemos eso. No podemos caminar con resentimiento, hermano. No podemos caminar teniendo atravesado a alguien, ¿sí? O sea, fíjate bien, por ejemplo, cuando Jesús entra al templo, ¿verdad? Y voltea las mesas, ¿verdad? Estaba airado, estaba enojado, pero ese no era el problema, porque además, punto número uno, su ira era santa, ¿sí? Pero la misma palabra nos dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni des lugar al diablo. Cuando tú te enojas, el problema no es tanto que te enojes, el problema es de que no te arrepientas y el problema es que no pidas perdón. ¿Por qué? Porque si te vas a dormir enojado, al otro día vas a amanecer con amargura, con resentimiento, con odio, con venganza. Ya ganó ventaja el enemigo. El enemigo es muy astuto para actuar, ¿sí? Entonces, cuando hay todas esas cosas, no estás en libertad. No hay libertad. El resentimiento es una atadura, la amargura es una atadura, la rebelión es una atadura, la falta de perdón es una atadura. Entonces, ¿tú cómo quieres enfrentar al enemigo, verdad? Si eres de una tribu guerrera, ¿verdad? Con ataduras. Es como si se mandara un soldado, ¿verdad? Sin un brazo y nada más le pones el fusil en el otro brazo. Pues lo estás mandando al matadero. Así tú te estás, hermano, aventando con el enemigo, ¿verdad? Si es que tienes todas esas cosas en tu alma. Entonces, hay que estar siempre a cuenta, cada instante a cuentas con el Señor. Y cuando tú aprendes a tener limpia conciencia, tú te vas a dar cuenta cuando viene un dardo o cuando hay algo y tú dices, no, ¿qué está pasando? No puedo seguir así. Te tienes que poner a cuentas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque entonces, ¿verdad? Tenemos que aprender a caminar en transparencia, en limpia conciencia. ¿Sí? Mm, Entonces vemos que Gad es una tribu guerrera, es la que arremete en contra del enemigo, no contra el prójimo. Pero Jesucristo fue el cumplimiento del Jacinto porque arremetió contra Satanás, el enemigo de Dios, el enemigo del hombre. Por eso esta gloria le pertenece a Jesucristo, ¿sí? Por eso en el antiguo pacto solamente era lo profético. Para ganar todas estas glorias, Jesucristo fue puesto en fuego. Por eso te digo, el pectoral implica fuego, porque para que una piedra preciosa brille, implica un proceso en el cual también hay fuego, ¿sí? Entonces, debajo de que se manifieste la gloria hay fuego, ¿sí? La siguiente sería
Aser, que le corresponde el ágata. Y entonces aquí Aser es 836 del hebreo Asher, que quiere decir feliz. Nos manda 836 del hebreo, que es Ashar, es con H después de la S, y que dice ser recto, estar estable, correcto, feliz, ir hacia adelante, ser honesto, prosperar, andar, bienaventurado, enderezar, gobernador, gobernar, guiar, ir, llamar, restituir. Entonces, nosotros vemos ahí en Génesis 49, 20, que realmente la bendición a hacer fue muy cortita, muy breve, pero realmente fue sustanciosa. Está implicando alegría y está implicando esperanza, ¿verdad? Entonces, esta tribu fue una tribu rica en todo que exportaba a las otras tribus, ¿verdad? Entonces, nosotros es importante que sepamos que el vivir en una condición de rectitud, en una condición de honestidad, no hablamos de la rectitud de nuestra educación, lo que nos impusieron, lo que nos enseñaron nuestros padres, porque aquí estamos hablando que los principios del humano no son los principios de Dios, los principios de Dios son divinos, los principios de Dios nos van a llevar a otro nivel, ¿sí? Entonces es honestidad en restitución, en felicidad y bienaventuranza. Entonces, esta es una forma de gobernar en victoria. Y entonces esto hace que tu vida brille, que tu vida se convierta en una ágata, en una piedra preciosa. Entonces, esta ágata, de acuerdo a cómo estás viviendo rectitud, honestidad, bienaventuranza, felicidad, gozo, ¿verdad? Va a hacer que tu vida se encienda, que dé brillo, ¿verdad? Como una llama, porque así son las ágatas, ¿verdad? Como unas llamas, ¿verdad? Y que las ágatas son como unas llamas que se manifiestan en lenguas, como de fuego, ¿sí? Entonces vemos que la vida en rectitud, en honestidad, se va a encender ante los que viven en tinieblas, ante los que viven en maldad y en pecado, ¿sí? Entonces, aquí no quiere decir que Aser esta tribu no tuviera luchas o que no tuviera problemas, ¿sí? Pero aquí la cuestión, hermano, es que sabían enfrentar circunstancias y permanecían en los principios que Dios habían dado, ¿sí? Entonces, una cosa importante, ¿verdad? Es que sepamos, punto número 1, que una vida feliz no es una vida sin problemas, sino una vida en felicidad, en gozo, ¿verdad? Es una vida, ¿verdad? Que por el Espíritu Santo sabe enfrentar, sabe vivir, sabe resolver esos problemas tomando la victoria de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios no nos llamó a un crecimiento en una vitrinita, ¿sí? Donde no nos dé el aire, nada. No, nos llamó precisamente que a pesar de las circunstancias, clamando y buscando y teniendo gozo, ¿verdad? Él nos va a dar la victoria. Y yo te digo que por experiencia sí te digo, mi hermano, que en la persecución, cuando es por Cristo, tienes gozo. Porque si tienes persecución porque no cumples, por ejemplo, con lo que te manda tu trabajo, bueno, pues no es por Cristo. Pero cuando la persecución es por Cristo, tienes gozo, ¿sí? Porque el mismo Dios te da la fortaleza, el mismo Espíritu te sustenta, ¿sí? Pero generalmente el ser humano pretendemos y tendemos a tomar todos en nuestras fuerzas y a resolverlo. ¿Por qué? Porque no sabemos perdonar, porque no nos sabemos arrepentir, porque no sabemos amar. Y entonces a mí me preocupa eso, mis hermanos, porque está el de tal manera. De tal manera nos amó Cristo, ¿verdad? Que dio su vida por nosotros. Eso es porque Jesucristo adoró. Esa es la adoración de Jesucristo a Dios. Ese amor o ese amar de tal manera. Con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma.
¿sí? Con todas sus fuerzas. Ese es el amor en extremo. El amor en extremo es adoración a Dios, ¿sí? Entonces, Dios no nos llamó a eso. Entonces, Dios quiere realmente que en las circunstancias, ¿cuándo tú puedes dar un testimonio de Dios? Cuando tienes circunstancias y tú clamas y tú das testimonio de que Él te respondió y que para Él es la honra, la gloria y la alabanza, ¿sí? Ok, entonces nosotros tenemos, hermano, que a pesar de las circunstancias, ser felices, porque la victoria está en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces nosotros vemos que todo esto que estaba viviendo, o lo que se le dio a esta tribu, ¿verdad? Es una riqueza en lo espiritual, pero que se tiene que reflejar en lo natural. Y esto realmente es lo que se le llama ser bienaventurado, y esto es lo que te lleva realmente a gobernar. Primeramente en tu vida, porque si no hay un gobierno en tu vida, ¿tú cómo puedes gobernar o tu familia, o la congregación, o en tu trabajo? Entonces tiene que ser primero en nuestra vida. Entonces, aquí es que gobernar a pesar de las circunstancias, ¿verdad? A pesar de los problemas, y que esto, hermano, no te deprima, que esto te lleve a seguir siendo honesto, que esto te lleve a seguir siendo feliz, que esto te lleve a seguir siendo recto, ¿verdad? Y que esto te llegue realmente a seguir alabando, adorando al Todopoderoso, ¿sí? Entonces, esta gloria realmente está cumplida en Cristo Jesús. Todos estos atributos están dados en Cristo Jesús, ¿sí? Ok, después viene Isaacar. A Isaacar le corresponde, ¿verdad? La amatista. Y aquí Isaacar dice Hebreo 3485, él traerá una recompensa. Y nos manda, ¿verdad? A 5375, que es elevar, arrancar, aliviar, favor, favorecer, florecer, cargar, perdonador. Entonces, aquí, de acuerdo a Génesis 49:14, la tribu de Isaacar era una tribu fuerte para el trabajo, por eso le es llamada asno fuerte, que podía cargar. Pero aquí importante es que hay una recompensa del trabajo de esta tribu, ¿sí? El trabajo en lo natural nos lleva a un nivel y tú vas escalando cuando tú tienes un trabajo en lo natural. Entonces, tú tienes una recompensa de ese trabajo. En algunos, ¿verdad? Pues es el sueldo, en otros es una satisfacción, un, un reconocimiento, pero es una recompensa, ¿verdad? Ahora, en lo espiritual el trabajo o el servicio a Dios nos tiene que llevar a otro nivel en lo espiritual. Esto está implicando que tiene que haber fruto o recompensa. Cuando nosotros estamos dando un servicio a Dios, cuando buscamos servicio, servir, tiene que ver con adoración, ¿sí? Entonces, no es servir por servir, porque quizá, ¿verdad? Muchas veces tú estés sirviendo, pero si no es dentro de lo que a Dios le agrada, quizá no estás teniendo recompensa y quizá esto te está frustrando, porque estás sirviendo en la carne, pero no en el espíritu, ¿sí? Em, Entonces, quiere decir que el servir a Dios te va a dar una recompensa, pero cuando estás sirviendo en amor, cuando estás santificando, cuando estás teniendo fe, cuando estás sirviendo en el Espíritu, ¿verdad? Entonces, fíjate bien, ¿qué recompensa va a haber cuando una persona perdona? La recompensa, mi hermano, es que cuando la persona perdona, tiene liberación, ¿sí? Hablando solamente de los principios de Dios.
¿Cuál es la recompensa de una persona que obedece? Una persona que obedece conforme el diseño de Dios, porque mucha gente puede obedecer en enojo, en murmuración. Ese no es diseño de Dios. La persona que obedece conforme al diseño de Dios, ¿sabes qué? Va a tener bendición. Va a haber fidelidad en esa persona y va a poder ser testigo de Dios. Va a haber un testimonio, ¿verdad? De cómo la obediencia lleva fidelidad y cómo va a dar testimonio de cómo Dios opera en esa bendición en su vida. ¿Sí? ¿Cuál es la recompensa de la persona que se santifica? Estamos hablando ya que está viviendo principios. La recompensa viene a ser crecimiento. La recompensa viene a ser que hay poder, que hay unción. La recompensa viene a ser que hay madurez. ¿Sí? ¿Cuál es la recompensa de la persona que se arrepiente y recibe a Cristo? La recompensa es salvación y vida eterna. Entonces, esto es impresionante, ¿verdad? Y nos dice la palabra que esto va a ser si persevera hasta el final. ¿Sí? Entonces, el cumplimiento de esta piedra preciosa, ¿verdad? De la amatista, ¿verdad? Que corresponde precisamente a Isaacar, está en Jesucristo, que fue coronado de gloria y honra. La recompensa, el fruto de su aflicción, somos las muchas almas ganadas para Cristo. Entre otras cosas, hermano, porque finalmente la recompensa es que Él fue el albacea de todo el poder, de todo lo que había en su cabeza, su Dios, su Padre, descendió a Él. Pero la recompensa somos todas las almas que hemos sido ganadas para Cristo. ¿Sí? Entonces, esto era lo profético, que no se cumplió en el antiguo pacto, ¿verdad? Porque no había venido Jesucristo, porque todo lo que estamos hablando es de naturaleza celestial, de naturaleza divina, y solamente era lo profético, porque solamente alguien que tuviera la misma naturaleza divina podía cumplirlo. Después nos sigue Zabulón, ¿verdad? Que le corresponde el berilo, que viene a ser del Hebreo 2074, que es habitación. Nos manda 2082, que quiere decir encerrar, cercar, recibir. Y entonces aquí la bendición, de acuerdo a Génesis 49:13 a Zabulón, es que serían las costas limítrofes del norte de Fenicia. Su prosperidad estaría en el comercio marítimo y sus descendientes habían de ser mercaderes, marineros, negociantes por el mar. Entonces, a Zabulón le corresponde el berilo, que significa nave mercante. Y entonces Dios quería que en Zabulón, en esa tribu, habitara la gloria de Dios. Y entonces, como una nave mercante, moviera la gloria de Dios en su ir y venir a distintas ciudades, ¿verdad? Moviera la gloria de Dios. Conocieran, ¿verdad? Otros pueblos, otras ciudades, otras naciones, la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces vemos que Jesucristo es la verdadera habitación, la verdadera nave mercante, ¿verdad? La verdadera habitación de la gloria de Dios. Él es la verdadera casa mercante que movió, que llevó por donde quiera que iba la gloria de Dios. Pero, ¿cómo se dieron cuenta? Por las evidencias. Es decir, la gloria de Dios, hermano, siempre va a traer evidencias, siempre va a traer evidencias. Entonces hubo evidencias cuando Jesucristo movió la gloria de Dios, ¿verdad? Hubo evidencias de milagros, de prodigios, de sanidades, de echar fuera demonios, ¿sí? Entonces, ahora el Señor nos quiere cercar, nos quiere rodear de su gloria hasta que seamos habitación de su gloria, ¿sí? Hasta que su gloria resida totalmente en nosotros, ¿verdad? Por el que mora en nosotros, ¿sí? Entonces Dios quiere morar completamente con todo lo que Él es por cuanto recibimos a Cristo, quiere morar dentro de nosotros completamente con todo lo que Él es, ¿sí? Entonces, aquí importante entonces es de qué estamos cercados cada uno como creyente o como iglesia.
de qué es lo que has permitido, de qué eres habitación, de murmuración, de chismes, de demonios, ¿de qué? Todo eso tiene que salir porque Dios no va a compartir su gloria con nadie. Y entonces, ¿verdad? ¿Para qué? Por eso tenemos que entrar en un proceso de ministración, de liberación. ¿Para qué? Para que realmente se manifieste toda la gloria que Dios tenga para cada uno de nosotros y se manifieste toda la gloria que el Señor cumplió en Cristo Jesús, que no pudo cumplir en el antiguo pacto, ¿verdad? La tribu de Israel se manifiesta en la iglesia, ¿sí? Entonces, no podemos ser nosotros residencia de pasiones desenfrenadas, porque el santo ya habita en nosotros. Nosotros tenemos aquí entonces ya a José, la tribu de José, que le corresponde el ónice, y le llama rama fructífera. Nos viene del Hebreo 3130, Yosef, que él añadiendo, nos manda a 3550, no, a 3254 Yashav, que es añadir o aumentar, para continuar haciendo algo. Entonces vemos que ahí en Génesis 49, 22 en adelante, ¿verdad? Bueno, no en adelante, pero sí son varios versículos, ¿verdad? Que la bendición a José fue la más larga, ¿sí? Y la presenta como rama fructífera. Y realmente este varón fue aborrecido por sus hermanos. ¿Por qué le llama rama fructífera? Porque de José viene Manasés y viene Efraín. Pero cuando Jacob da la bendición, pone su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, lo pone a un nivel de jefe de cabeza. Entonces, aquí, ya cuando vemos que se divide el reino, ¿verdad? Una parte es Israel y la otra parte es Judá, ¿verdad? Quien viene a ser la cabeza de la parte de Israel, es decir, de las 10 tribus, ¿verdad? Viene a ser Efraín. Por eso le llama rama fructífera. Ahora, también otra cosa importante es que, por ejemplo, Josué, el que introduce al pueblo de Israel a la tierra prometida, es descendiente de José, ¿sí? Por eso, o sea, el Señor no se equivocó y utilizó la vida de Jacob para bendecir a Efraín, para ponerlo por cabeza, ¿sí? Eh, Vemos que aquí cuando dice fructificar, cómo Dios hace fructificar cuando hay tierra de aflicción. Dios añade y suministra en esos momentos de aflicción, ¿verdad? De apuro, va a traer fe a tu vida, va a traer gracia, va a traer sabiduría, va a traer coraje, paciencia, va a traer fortaleza, va a traer perseverancia, templanza. Eso es lo que Dios va a añadir, ¿sí? Vemos que Dios va a añadir a una gloria otra gloria, porque siempre Dios nos va a llevar de gloria en gloria. Y vemos que, por ejemplo, si se está en una situación en donde se tenga que guerrear, Dios va a añadir estrategias. Entonces, Dios siempre va a añadir. Y vemos todo lo que añadió, ¿verdad?, a Israel cuando anduvo en el desierto. Añadió muchísimo. Sí. Entonces, quiere decir añadir. Benjamín, ¿verdad?, viene a ser la piedra jaspe, viene a ser 1144, hijo de la mano derecha. Nos dice, ¿verdad?, ahí en Génesis 49, 27, que Benjamín viene a ser como un lobo arrebatador. Viene a ser una tribu fuerte que también guerreaba, ¿verdad?, que era realmente atrevida, peleaba mucho de noche, ¿verdad?, y realmente se enriquecía de los despojos del enemigo, ¿sí? Los lobos vemos que tienen características, ¿verdad?, de ferocidad, de destrucción, ¿sí? Entonces, ahora,
si bien para hacer una piedra preciosa, todos en cada tribu o cada piedra tiene que ser pulida. Aquí en el caso de Benjamín, ¿verdad? Por cuanto es el hijo de la mano derecha, implica que tenía que ser pulido, pero implica que tenía que ser pulido para que éste alcanzara otro nivel, ¿verdad? Eh, que en realidad el cumplimiento está en Jesucristo, porque Él es el ungido, el poderoso, Él es el hijo de la mano derecha. Él está a la diestra del Dios Todopoderoso. Esta gloria la ganó para nosotros porque nosotros en Cristo Jesús debemos de estar a la diestra del Todopoderoso. Ahora, muchas de las cosas las vemos en lo natural, con la carne, cuando podríamos ir en Cristo Jesús a la diestra y vas a ver cómo las circunstancias se ven de otro color y de otro tamaño. ¿Sí? Entonces no es la misma visión de estar a la diestra en Cristo Jesús del Todopoderoso a estar viendo las cosas a nivel de la tierra en la carne. Entonces, pero para esto Benjamín tenía que ser esta tribu pulida, ¿sí? Y este pulimiento, ¿verdad? Implica surgir hacia arriba. Cuando vemos pulimiento, dice arrancar, es hacer la cabeza calva, es arrancar la barba, ¿verdad? ¿Para qué? Para que todo lo que está, la barba, ¿sí? La barba viene a ser una frontera, barba viene a ser también labio, ¿verdad? Para quitar las fronteras y todo lo que está abajo pueda surgir hacia arriba, hacia la cabeza, hacia el monte más alto, ¿sí? Entonces, la tribu de Benjamín tenía que ser pulida porque era el hijo de la mano derecha, lo cual se cumplió en Cristo Jesús.